Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizá digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos. Bendito Padre, Dios bueno, en esta mañana nos acercamos delante de ti, agradecidos por el don de la vida, agradecidos, Señor, porque hoy nos permites una vez más abrir nuestros ojos, porque podemos decir, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, gracias por cada bendición. Gracias, Señor, por ser nuestro escudo, por ser nuestro guardador, Señor, por ser el que día con día nos toma de la mano, nos fortalece. Gracias, Señor, por todo lo que miramos, por lo que estamos mirando, aún por lo que miraremos en nuestra vida. A veces pensamos y decimos, no tengo nada, pero hoy tú quieres enseñarnos, Señor, que debemos de mirar lo que sí tenemos y usarlo día con día. Y es nuestra fe, es nuestra confianza, es el saber, Señor, que tú caminas en medio nuestro, mi Dios bendito, en saber que tú eres el que va delante de tu pueblo, amado Rey. En esta mañana te suplicamos que bendigas, Señor, a cada uno de tus hijos, que hoy han dispuesto su corazón, Señor, para escuchar tu palabra, para venirte a alabar. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por los que no han podido estar aquí. Bendíceles, por favor, con tu presencia, con sanidad, lo que estén necesitando, Padre amado, que día con día podamos mirar ese fluir tuyo en nuestras vidas, porque tú eres el principal motivo, Señor, de nuestra reunión, de nuestra adoración, de nuestra vida propia, Padre. Nos ponemos en tus preciosas manos, suplicándote que nos hables en esta mañana. Háblanos y muévete, bendito Espíritu Santo, haciendo lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déselo fuerte al Señor, mi amado hermano, mi amada hermana. No veas lo que no tienes y usa lo que tienes. ¿Cuántos le pueden decir a su hermano, a su hermana? No veas lo que no tienes y usa lo que tienes. Amén, es lo que vamos a mirar el día de hoy. Mire, viendo este versículo, ¿verdad? Este capítulo, versículo 1 al 4, miramos a un Moisés. ¿Cuántos recuerdan a ese Moisés? Ese Moisés que dice la palabra. Gracias. Que dice la palabra, ¿verdad? Que desde pequeño él fue escogido, él fue apartado porque tenía un plan y un propósito el Señor en su vida. Ese Moisés, mis amados hermanos, que miramos cómo cuando él era bebé vino esa persecución, ¿verdad? A todos los hijos varones de esos israelitas, porque si nos vamos un poco antes, ahí en la palabra dice que cuando llegó José, el pueblo de Israel estaba bendecido en ese lugar. Mas sin en cambio, cuando empezaron a crecer, cuando el pueblo del Señor, ese Israel, empezó a florecer en ese lugar, dijo ese faraón, ¿verdad? Ese otro faraón que se levantó, es que este pueblo se multiplica, este pueblo es muy grande y va a llegar el momento en que ese pueblo nos quiera dominar. Y entonces fue cuando los tomaron en esclavitud, cuando ellos empezaron a sufrir penalidades, y en ese momento fue cuando los hijos varones, que era lo que pasaba con ellos, que los egipcios los desechaban. Entonces este Moisés ya tenía un plan y un propósito en la vida para el Señor, para ese pueblo. Lo aparta desde pequeño y él fue creado, ¿verdad? Con esa mujer egipcia. Y él, su vivir, su niñez, su juventud, quizá él la pasó entre el pueblo egipcio. Él pasó ahí, de repente vemos en la palabra que él tuvo un encuentro con ese egipcio que maltrataba a sus hermanos, lo mató y huyó de ahí. Entonces, él salió de Egipto, pero aún no sabía cuál era su propósito, cuál era el motivo por el cual lo había sacado el Señor.
llega el momento en que ese pueblo empieza a clamarle al Señor por lo que estaba viviendo, que dice la palabra que el Señor se acordó de ese pueblo, y es cuando levanta a ese libertador. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, aquí, ¿por qué este título? No veas lo que no tienes. ¿Por qué? Porque este Moisés fue llamado de parte del Señor. Fue llamado y le dijo: tú vas a liberar a mi pueblo, tú vas a ser el encargado de llevar esa libertad. Mas sin en cambio Moisés no se lo creyó. Él dijo: es que ¿cómo voy a ir yo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué herramientas tengo quizá para sacar ese pueblo si ni siquiera sé hablar? Tartamudeo, ¿cómo es que yo voy a llevarles la libertad? Y él miraba lo que no tenía. Y por eso dice esta palabra, ¿verdad? Que el Señor le dijo: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Y le dijo: una vara. Y es cuando le dice: échala sobre la tierra, y se convirtió en una serpiente, ¿verdad? Pero el Señor le dijo: extiende tu mano y agárrala por la cola. Y se volvió vara en su mano. El Señor le estaba mostrando en ese momento que quizá él miraba que él venía del pueblo de Egipto, que él no se había criado, que él no había convivido con ese pueblo de Israel, que no lo iban a tomar en cuenta, y mucho menos porque el pueblo de Israel veía que lo que él hizo, ¿verdad? Que él mató a ese hombre, que se lo iban a echar en cara. Entonces dijo: ¿cómo voy yo a libertar a ese pueblo? No tengo nada. Pero el Señor en ese momento le dijo: tienes la vara, tienes la autoridad, y es por eso que te estoy mandando, porque no vas en tu nombre, vas en mi nombre, y yo soy el que voy a hacer las cosas por ti. Solamente cree, solamente confía. Y miren que venía esta palabra a mi vida, a mi mente, a mi corazón, mirando las situaciones tan difíciles que estamos hoy viviendo. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones miramos afuera? Situaciones de enfermedad, situaciones de escasez. Aún dentro del mismo pueblo del Señor estamos mirando problemas tan fuertes, tan difíciles, que de repente hay división, se están perdiendo muchas familias, mis amados hermanos. Y yo decía: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Quizá que no miran que tú estás en medio nuestro, quizá que no miramos, quizá porque nuestra fe no ha sido la suficiente para creer que tú estás con nosotros, y a veces nos cruzamos de manos y decimos: no voy a poder, no voy a avanzar, no voy a poder salir adelante porque no tengo nada. Y así estamos muchos de nosotros. A veces miramos que no tenemos nada, mas sin en cambio el Señor me decía: hoy le vas a enseñar a tu pueblo que tienen algo hermoso, algo fuerte, y es mi presencia. Yo no los he dejado, yo no los he desamparado, yo estoy en medio suyo como pueblo, yo estoy en cada familia, y todo el que se acerque a mí yo lo voy a cobijar bajo mis alas. Todo aquel que se acerque a mí van a encontrar una respuesta de parte mía. Entonces el Señor me mostraba a través de unas citas que ahorita vamos a mirar, que nosotros tenemos que mirar de otra manera, que nosotros no tenemos que conformarnos a mirar como mira el mundo, porque de repente nos amedrentamos ante lo que vivimos. ¿Cuántos pueden decir: sí, soy honesto y me ha dado temor esta cosa o esta situación o esto que se está viviendo? ¿Alguno habrá caminado con temor? ¿Sí o no? Sí, amén, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza humana hay temores, hay dudas, pero lo que hoy quiere enseñarnos el Señor es que aprendamos a tener fe, a que no miremos lo que no tenemos, sino a que agarremos, echemos mano de lo que sí tenemos en el Señor. Nosotros como pueblo del Señor tenemos algo bien importante de nuestro lado, y es la presencia del Señor. Y si Él ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, es agarrarnos y tomarnos de esa promesa, de decir: Señor, si hoy puedo abrir mis ojos es porque tu presencia está en mi vida. Señor, si yo puedo mirar a mi familia es porque tu presencia está con nosotros. Si yo puedo verlos a ustedes como pueblo reunidos el día de hoy buscando el rostro del Señor, es porque la presencia del Señor está en medio nuestro. Y nosotros debemos de caminar día con día con fe,
con fe, creyendo que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aún de nuestra vida el Señor tiene el control, mis amados hermanos. Y entonces eso sabía el Señor para con Moisés. El Señor tenía el control, el Señor ya tenía diseñado un plan y un propósito para su vida. Me imagino que ya tenía ahí todas las estrategias de guerra para poder rescatar a ese pueblo. Pero sin en cambio Moisés no se lo creía. Y a veces nosotros no nos creemos lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. A veces, ¿cuántos de nosotros hemos levantado quizá en estos tiempos de pandemia un negocio, verdad? Y decimos, Señor, tú me dijiste que me vas a bendecir aquí, pero de repente entra el temor, no veo ventas, no veo que se acerque la gente, y puede entrar el temor y decir, híjoles, creo que la regué, creo que metí la pata, invertí todo lo que tenía y no voy a sacar nada. Pero sin en cambio, si nosotros dejamos que el Señor nos llame, nos llene el oído, nos va a decir, yo estoy contigo. Aun cuando nadie venda, tú vas a vender. Aun cuando mires situaciones de escasez afuera, a ti no te va a faltar nada, porque tú dependes de mí. Amén. Entonces fíjese que ese Moisés estaba preocupado porque todo lo que veía era todo lo contrario de lo que el Señor quería hacer con él. Y mire que le confieso que de repente yo así también veía, decía, Señor, pero ¿cómo puedo yo llevar a este pueblo? Sí, tartamudeo, ¿verdad? Pero sabe que el Señor me decía, no te preocupes, porque no eres tú quien va a hacer la obra. Yo soy el que hace la obra en mi pueblo, y yo soy el que hace las cosas. Yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia, y yo he tenido misericordia de este pueblo. Amén, amén, hermanos, amén. Entonces Moisés decía, es que yo no voy a poder. Moisés como que decía, yo no tengo buena reputación, todos pueden mirar lo peor de mí, mis faltas quizá, mis debilidades, mis carencias, pero el Señor lo miraba diferente. El Señor lo miraba como ese varón con autoridad que iba a rescatar a un pueblo. Y le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y nosotros estamos hoy aquí. ¿Qué pasaría que el Señor te dijera, qué tienes en tu mano el día de hoy? ¿Qué tienes en tu mano para seguir avanzando? ¿Qué tienes en tu mano para ser bendecido? ¿Qué tenemos? Porque día con día nos preocupamos por lo que no tenemos, pero no nos preocupamos en mirar lo que sí tenemos. Nosotros, parte importante, mis amados hermanos, les decía, es saber que tenemos al Señor de nuestro lado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis amados hermanos? Amén. Entonces, mucha gente en estas situaciones, mis amados hermanos, están sentados esperando qué es lo que ha de hacer el Señor, qué es lo que ha de acontecer, pero sentados diciendo, no tengo nada más que la ayuda, la presencia del Señor. Amén, eso es bueno. Pero a Josué le dijeron, esfuérzate y sé muy valiente. Nosotros tenemos las armas, tenemos la bendición del Señor, tenemos la fe, pero también tenemos que accionar, mirar lo que tenemos, pero ponerlo por obra día con día. Amén. Vamos a ver en Salmo 110:1, dice la palabra del Señor. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjese cómo el que está sentado es Jesús, esperando que nosotros, el cuerpo en Cristo, mis amados hermanos, hagamos algo por Él y para Él. Decía ese siervo Pablo, si yo vivo por Cristo, vivo para Cristo, si muero también vivo para Cristo. Entonces el Señor quiere que nosotros hagamos algo para Él, y algo de lo que Él quiere que hagamos es que creamos a sus promesas, a sus palabras, a sus bendiciones, que creamos, amén, pero que empecemos a trabajar para que se haga una realidad en nuestras vidas. No tenemos que decirle, Señor, no tengo para comer, Señor, mira que estoy enfermo, Señor, mira que mi familia se desquebraja. No quiere el Señor que miremos eso. Él está sentado ahí desde su trono, mis amados hermanos, quizá viendo a este pueblo de llamada final,
cómo estamos caminando firmes en la roca, firmes en la fe, creyendo, pero no tan solo creyendo, porque la fe sin obras es fe muerta. Tenemos que empezar a accionar. ¿Qué propósito tiene el Señor en nuestras vidas? ¿Por qué estamos todavía de pie en este mundo, mis amados hermanos? ¿Por qué estamos aquí todavía como iglesia? ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Nos ha dado promesas, nos ha dado palabra, pero ¿qué hemos hecho con todas esas promesas y qué hemos hecho con todas esas palabras? ¿Las hemos puesto por obra? ¿Hemos puesto por obra nuestra fe? ¿Hemos mirado un avance o hemos mirado un estancamiento? ¿Cómo miran sus vidas en su familia, en su vida natural? ¿Ha habido un avance o ha habido un estancamiento? Porque a lo mejor nos hemos estancado precisamente con esto, mirando lo que no tenemos, y se nos ha olvidado que el Señor está ahí, que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha desamparado y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y no podemos decir, no tengo nada en mis manos, no tengo con qué trabajar, no tengo con qué accionar la obra del Señor. Vamos a mirar Mateo 25, 14 y 15. Luego el versículo 20, los voy a dar salteados. 22, 24 y 26, dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Versículo 22. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Fíjese, mis amados hermanos, como estos hombres, ¿verdad?, de la parábola decían: es que tú me diste tanto y mira, lo multipliqué. Otro dijo: no, es que tú me diste, pero sé que eres un Dios celoso y mira, mejor guardé lo que me diste. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que nosotros como pueblo del Señor, nadie puede decir yo no tengo en mis manos. Dice esta palabra que a cada uno se le dio un talento. ¿Cuántos de aquí han recibido talentos de parte del Señor? Dice esta palabra que a uno les dio 5 talentos según la capacidad. El Señor nos mira, el Señor que escudriña, el Señor que conoce nuestro levantar y nuestro acostar, va a mirar en cada uno de nosotros la capacidad que tenemos. Aún para el sufrimiento, déjame decirte que el Señor nos trabaja. Cuando el Señor nos trabaja con un plan y con un propósito, dice que al que más le da, más le demanda. Cuando tú tienes un llamado de parte del Señor, el Señor va a empezar a trabajar en tu vida y de repente vas a decir: Señor, ya no puedo. Señor, es que mira tanto sufrimiento, es que mira tantas situaciones que han pasado en mi vida. Pero el Señor sabe y conoce la capacidad. El Señor sabe hasta dónde tenemos ese aguante para aguantar las cosas. Él va a decir en el momento indicado: tú ya estás listo, ciertamente ya no puedes más. Pero si tú sigues sufriendo, si tú sigues padeciendo, tan solo un poquito, porque yo estoy trabajando. Porque yo sé la capacidad que tienes. Yo no te voy a dar más de lo que tú puedas soportar. Por eso yo te digo, si tú estás sufriendo, estás padeciendo, el Señor no es el propósito que padezcas y que sufras. El Señor, el propósito en tu vida es mirar qué es lo que hay en tu corazón, cambiarlo, transformarlo, que aprendamos a depender del Señor y aun cuando nuestros ojos miren que no hay, saber que con esa mirada espiritual, saber que todo lo tenemos en el Señor, que todo lo podemos en el Señor. Amén. Dice: a unos les dio 5 talentos, a otros les dio 3 talentos, a otros les dio 1 talento.
Y fíjese, puede este hombre, ¿verdad?, de los 5 talentos haber pensado: ¿por qué a mí no? ¿Por qué no me diste más si yo tengo esa capacidad para más? Pero el Señor dijo: 5 nada más, ¿verdad? O al que le dieron 1 pudo haber dicho: a ver, ¿por qué a mí me diste nada más 1? Si yo puedo tener más capacidad. El Señor es el que sabe la capacidad de cada uno de nosotros, tanto para bendecirnos, tanto para ponernos a prueba, mis amados hermanos. El Señor nos conoce. No hay nadie mejor que el Señor, aun cuando nosotros no le externemos muchas cosas al Señor. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tu corazón. Y también dice la palabra: yo sé de qué tú tienes necesidad. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque yo no te voy a dejar. Y mire, estos hombres de los talentos, volviendo, ¿verdad? Nosotros nunca estamos a gusto con lo que el Señor nos da. ¿Cuántos de nosotros quizá como hijos, ¿verdad?, en alguna ocasión pensamos: es que yo merezco otros padres, es porque mis papás no son como los papás de fulanito, de sutanito? O también como padres podemos decir: ¿por qué mis hijos no son como los hijos de aquel, de aquella? No, mis amados hermanos, Dios nos va a dar lo que necesitamos en cada familia, en cada hogar, en cada iglesia. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. Pero fíjese que nosotros nunca estamos conformes. Hay quienes dicen: es que ¿por qué yo no predico como aquel hombre? ¿Por qué yo no predico con él, que tiene la gracia, que tiene la unción? No tenemos que compararnos con nadie, porque al Señor a cada uno nos dio una capacidad. Otros pueden decir: ¿por qué yo no canto tan bonito como aquel? ¿Por qué yo no toco la guitarra tan bonita como él? Y siempre estamos inconformes, ¿verdad? Siempre vivimos en una inconformidad de querer más, de querer ser diferentes. Aún en lo espiritual: ay, ¿por qué me hiciste tan gorda, Señor? ¿Verdad? Cuando el Señor dice: a ver, yo te hice perfecta. Que tú tu boca la abriste más, pues esa ya es otra situación, ¿verdad? Pero el Señor hace todo perfecto, mis amados hermanos. Pero nosotros, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Que a veces decimos: no tengo, es que yo no tengo lo que tiene fulanito, es que yo no tengo lo que tiene sutanito. O podemos decir: si yo tuviera lo que tiene aquel, si yo tuviera lo que tiene aquella. No te equivoques, para el Señor no hay hubieras. Para el Señor da la justa medida a todo aquel que le busca. A uno les dará más, a uno les dará menos, pero tú no te preocupes si te dio un talento. Preocúpate por desarrollar ese talento. Preocúpate por desarrollar lo que el Señor te mandó a hacer. A veces nos preocupamos por querer tener más, que ciertamente a veces nos quedamos como el perro de las 2 tortas, ¿verdad? Sin una y sin otra. ¿Por qué? Porque queremos abarcar, pero en tanto que abarcamos, no hacemos ni una cosa ni hacemos otra. El Señor te ha dado un talento, trabájalo. Y muchos decimos: yo quiero ser pastor, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser predicador. Pero quizá el Señor, el talento que te dio es de ser padre de hogar. En tu casa tienes que desarrollar ese talento que el Señor te dio. En tu casa tienes que formar esa familia que el Señor te dio. En tu casa tienes que bendecir esa familia que el Señor te dio. O a veces decimos: Señor, es que yo quisiera una empresa con 1000 empleados. Pero si el Señor te dio un negocio pequeño, trabaja ese negocio, porque con ese negocio el Señor te va a bendecir. Pero lo que el Señor quiere es que con lo que nos ha dado, ¿qué hemos hecho con lo que nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido quizá talentos, dones? ¿Cuántos hemos recibido dones de sanidad? ¿Cuántos de nosotros el Señor nos ha mandado a orar, a interceder, a ponernos a la brecha por otros? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Hemos guardado el talento o lo hemos puesto en acción? ¿Lo hemos empezado a trabajar para entregarle buenas cuentas a nuestro Dios? Porque de todo le vamos a entregar cuentas. ¿Cuántos tienen familia? ¿Cuántos padres de familia hay aquí? ¿Cuántos tienen hijos? Le van a entregar cuentas al Señor. Es un talento que el Señor les dio. ¿Cuántos tienen un ministerio? ¿Cuántos tienen un talento quizá de servir con los niños, con los ujieres en la cocina? ¿Cuántos tienen un talento y lo han escondido y no lo han desarrollado? El Señor nos va a pedir cuentas, mis amados hermanos. Nos va a pedir cuentas de cada una de las cosas que nos ha dado. El Señor te va a dar cuenta pedir cuenta de tus hijos. ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Los has formado o los has malformado?
¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Los has bendecido o los has maldecido? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Los has estorbado o les has aconsejado? ¿Les has dado la palabra necesaria para que ellos puedan seguir adelante? Vamos a Hechos 3, 5 y 6. Nosotros no tenemos que estar mirando a quién le dieron más, a quién le dieron menos. Tenemos que estar mirando lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y empezar a desarrollarlo. Dice la palabra del Señor. Y él les miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Mire qué hermoso. ¿Cuántos recuerdan a ese Pedro, verdad? Que iba con el otro discípulo y que iban al templo y que de repente ellos miraron a un hombre pidiendo limosna a la puerta del templo, ¿verdad? Y quizá ese hombre quería recibir un bien material en ese momento. Pero ese Pedro, lleno de la presencia del Señor, recordemos que él caminó mucho tiempo al lado del maestro y del maestro aprendió y del maestro recibió. Y cuando ese hombre se le acerca y les pide la limosna, ¿qué le dijo Pedro? No tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y en ese momento dice que él fue sano, que se levantó, que entró al templo, que adoraba, que exaltaba el nombre del Señor. Amén. Él le dijo: lo que tengo te doy. Yo hoy te pregunto, los que se han acercado a ti y te han pedido quizá una ayuda, un consejo, algo, queriendo obtener algo de ti en bendición, ¿les has dicho lo mismo? Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy, porque lo que el Señor nos ha dado en lo espiritual, en lo material, no es para guardarlo, no es para atesorarlo, es para que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Lo que de gracia hemos recibido, tú como padre, tú como madre, en un momento fuiste llamado por el Señor, en un momento fuiste rescatado, en un momento el Señor te perdonó, te dio una libertad. Y ahora, ¿qué es lo que haces con tus hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos también haciéndolos entrar al redil, como dicen, ¿verdad? Estamos a través de la palabra que el Señor nos da, poniéndola por obra en la vida de nuestros hijos, diciéndole: mira, lo que tengo te doy. Muchos nos preocupamos en que nuestros hijos tengan una carrera, muchos nos preocupamos en que nuestros hijos tengan una bendición en lo material, quizá en dejarles una casa, en dejarles bienes, en dejarles una carrera. Pero nosotros como padres de familia, lo principal que debemos de darle a nuestros hijos es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Una fe, mis amados hermanos, una fe, una convicción de saber que el Dios que tenemos es un Dios real, un Dios poderoso. Una fe de decirle: mira, mientras tú te acerques al Señor, Él se va a acercar a ti. Mientras que tú busques al Señor, Él no te va a dejar y no te va a desamparar. Hemos enseñado a nuestros hijos a depender de Dios. Les hemos enseñado que eso que tenemos de parte de Dios, esa fe se le transmitimos, porque dice ahí en la palabra, ¿verdad? Que ese joven Timoteo tenía algo hermoso y era la fe. Y esa fe que él tenía era una fe heredada por su abuela y por su madre. Una bendición que fue de generación en generación. Está bien preocuparnos por los bienes, por el bienestar de nuestros hijos, amén. Pero yo te digo, mi amado hermano, mi amada hermana, que no hay mejor que preocuparnos porque la vida espiritual de nuestros hijos esté bien. Porque esa es nuestra convicción de que el Señor les va a bendecir, de que el Señor va a estar con ellos, de que el Señor no los va a abandonar mientras nuestros ojos empiecen a mirar nuestros hijos empiecen a mirar como nosotros. Ellos van a depender del Señor. Ellos no van a depender de las circunstancias, ellos no van a depender de lo que puedan palpar, porque de repente dirán: mamá, no tengo nada.
Mira, no tengo un trabajo. Mira, mamá, no tengo esto, no tengo el otro. Pero si nosotros les damos lo que hemos recibido, van a tener la fe de saber que el Señor va a obrar en sus vidas, trayendo bendición, trayendo libertad, trayendo una llenura. Debemos de dar eso, mis amados hermanos. Decimos, no tengo. Y muchos nos preocupamos, no tengo para darte de comer. Pero si nosotros les enseñamos a nuestros hijos a depender, que no dependan de nosotros, que dependan de Dios. Muchos, hoy en día, ¿verdad? Mucha gente se está yendo. Yo he podido mirar y me hablan por teléfono y por un lado y por otro. Familias completas han partido y se han quedado los niños pequeños. Me comentaba una excompañera de trabajo que toda una familia se enfermó de COVID. Toda una familia, los abuelos, los tíos, los papás, y tenían una bebecita. Y aún esta muchacha, compañera mía, aún no conociendo del Señor, lo poco que yo le pude transmitir cuando trabajaba con ella, ella empezó a creer en el Señor y a creer en el Señor. Y bueno, de repente esta familia, todos enfermos en el hospital, y esta niñita, una bebita recién nacida, su mamá ya casi para entubarla le dijo a ella, le dijo a su familia: te encargo a mi hija, te la encargo porque no tengo con quién dejarla más. Dice, entonces la verdad es que nosotros la tomamos, dice, y chiquitita la niña, y no sabíamos de pañales, no sabíamos de leche, no sabíamos de nada. Pero bueno, no les hago el cuento largo. Ellos se quedaron con esa bebé 2 meses, 2 meses en el tiempo en que sus papás estuvieron en el hospital, en que los abuelos estuvieron en el hospital, en que varios de esa familia partieron, fallecieron. Pero la mamá salió, el papá salió, y ella le regresó a su hija de 2 meses. Y dice, la verdad es que me encariñé mucho con esa niña, la verdad es que le di todo mi amor, le dimos todos los cuidados, que si la niña necesitaba pañales, salíamos corriendo con la leche, los pañales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aún los que no tienen esa convicción o no conocen al Señor como tú y yo lo conocemos, son capaces de dar de gracia lo que en un momento ellos también tienen. Cuanti más nosotros que somos el pueblo del Señor, cuanti más nosotros que hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios, hay tanta necesidad espiritual, pero hay tanta necesidad física también, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy en día es tiempo de que se levante el pueblo del Señor y que empiece a dar de gracia, a dar de gracia. Hay mucha gente allá afuera que camina sin esperanza, hay mucha gente que camina temerosa, hay mucha gente que camina en situaciones difíciles, pero dice la palabra que allá afuera el mundo está esperando con ansias la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos encerrados en 4 paredes, estamos encerrados en nuestros problemas, en decir no tengo, en decir no puedo, en decir tengo tantos problemas, en mi casa con mis hijos. Pero ¿saben por qué? Porque no hemos tenido esa fe para accionar lo que el Señor nos ha dado. Y tenemos que empezar por la casa primeramente, tenemos que empezar con los nuestros, tenemos que recuperar a los nuestros, aún todos aquellos que han dejado de creer en el Señor, en decirle, mira, lo que tengo te doy. Yo tengo la fe de saber que tengo un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, que si hoy estoy de pie es porque el Señor está en medio nuestro. Él es nuestro ayudador, Él es el que sale por nosotros, pero también está esperando que nosotros como pueblo empecemos a usar lo que Él nos ha dado. Amén. Mire, aquí Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Reconocía que no tenía lo que esperaba ese hombre. Y a veces pueden venir a nuestra vida, ¿verdad? Pidiéndonos quizá algo en lo económico, vamos a ponerlo así, y quizá no lo tenemos en ese momento, ¿verdad? O quizá les podemos compartir algo de lo poquito, mucho que el Señor nos ha dado, lo podemos compartir. Pero cuando tú compartas, no compartas de esa manera, sino haciéndoles saber de quién provienen todas las cosas. Es fácil, ¿verdad?, el solucionar un problema. Cuando nosotros solucionamos un problema,
tapamos un hoyo y destapamos otro, y tapamos uno y destapamos otro. Pero cuando nosotros aprendemos a mirar al libertador, al que nos va a sacar de ese problema, entonces ese problema va a cesar. Si no, de lo contrario, lo que nosotros hacemos es dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el Dios tan grande y poderoso que tenemos. Entonces, cuando dice este hombre, no tengo plata ni oro, estaba dando lo que había recibido en el Señor. Lo mejor que tenemos es una vida espiritual, es una vida en el Señor, es una vida de saber que nosotros caminamos por lo que escuchamos de la palabra, por lo que leemos de la palabra y no por las circunstancias que estamos mirando. Amén. Dice, mas lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? Yo les pregunto, ¿qué le dio Jesús a Pedro para decir esto? Me lo dio Jesús cuando yo caminaba con él, por eso yo te lo estoy pasando a ti. Vamos a mirar en Mateo 16, 19. Dice la palabra del Señor: yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuántos recordamos, verdad, ese pasaje cuando está el Señor Jesús diciéndole esto a Pedro? A Pedro le dieron las llaves del reino y apenas mirábamos las llaves, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y fíjese que él tenía una llave hermosa y poderosa, que era la llave de la sanidad. Por eso le dijo, parafraseando, el Señor me ha dado este don de sanar, de imponer manos y de que la gente sea transformada. No tengo plata, no tengo oro, pero mira, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Él tenía la llave de la fe también, y con esa fe fue que obró y que le tenía esa convicción tan grande de decir, yo voy a imponerle las manos, pero yo sé que va a ser restaurado su caminar, yo sé que va a levantarse nuevamente, porque no lo hago en mis fuerzas, lo hago por medio de la bendición que recibí de aquel de que me llamó. Amén. Yo te puedo preguntar hoy, mi amado hermano, ¿qué llaves necesitas tú? ¿Qué llaves necesitamos? Porque a lo mejor somos de los que decimos, no tengo nada. Ya te dije que todos como pueblo del Señor tenemos un don, tenemos talentos, a unos 5, a unos 1, a unos 3, pero todos no nos quedamos fuera de la repartición del Señor. Todos tenemos algo en el Señor. Aún la fe es un don, mis amados hermanos, es un fruto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos fe? Tienes fe, tienes suficiente. Pero ¿cuántos de aquí dicen, Señor, yo necesito la llave de la prosperidad? Yo necesito esa llave para poder ser bendecido. Y sabes que quizá el Señor no te va a hacer que te ganes la lotería y te va a dar 20 millones ahorita mismo, ¿verdad? Pero quizá te va a dar una llave, ese pequeño negocio, para que tú lo hagas próspero, para que esa semilla que el Señor te da sea fructífera hasta que sobre y abunde. Hay otra llave que es la llave de la sanidad, ¿verdad? Que es la que le dieron a Pedro. ¿Cuántos de nosotros estamos enfermos? ¿Cuántos de nosotros hoy nos acercamos al Señor porque tenemos esa necesidad? Y quizá no es una enfermedad en lo natural, quizá es una enfermedad espiritual, mis amados hermanos. Muchos nos acercamos a la casa del Señor siempre buscando algo de parte de Dios. ¿Cuántos de aquí enfermos espiritualmente hay el día de hoy? ¿Con tristeza? ¿Con amargura? ¿Con sufrimiento? ¿Con dolor? ¿Con angustia ante lo que miramos? Pero hoy el Señor nos dice, no mires lo que no tienes, mira lo que tienes. Y yo he venido a darte sanidad, a darte libertad, a darte una nueva vida. Recibe esa sanidad en el nombre de Jesús. Tú tienes la llave de la sanidad en tus manos, porque dice la palabra, al que cree, todo le es posible. Si tú hoy vienes cargado, si tú hoy vienes necesitado, si hoy tú vienes enfermo, entrégale todo eso al Señor y dile, Señor, yo necesito esa fe de la sanidad para saber que hoy salgo sano en el nombre de Jesús.
Yo necesito esa llave de la fe, Señor, para saber que yo no camino por lo que miro, sino por lo que escucho de ti. Si tú hoy me dices que soy sano, Señor, yo recibo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos necesitamos la llave de la paz, mis amados hermanos? Dice la palabra, busca la paz, busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos como pueblo del Señor hemos permitido, verdad? O de repente hemos abierto la puerta y ni siquiera nos hemos dado cuenta y el enemigo ya entró a hacer estragos en nuestra familia. ¿Cuántas familias peleando hoy en día? ¿Cuántas familias divididas? ¿Cuántas familias que aparentemente somos familias, pero cada quien está encerrado en su mundo? Una familia no son todos los que viven en la casa, sino todos los que conforman ese mismo cuerpo. Aquí somos una familia, somos una iglesia, no porque seamos un lugar, sino porque cada uno de nosotros compone un cuerpo en Cristo. Y si mi hermano le duele el pie, a mí me va a doler el pie. Y si a mi hermana le duele la cabeza, a mí me va a doler la cabeza, porque somos un mismo cuerpo. Porque lo que está pasando mi hermano, mi hermana, me duele. Y por eso es necesario buscar la paz, buscar la santidad, estar bien con todos. Si nosotros no estamos bien con nuestra familia, ¿cómo se van a acercar a nosotros para decirnos, me está pasando esto, me está sucediendo esto? Como pueblo del Señor, ¿cómo vamos a buscar la ayuda de nuestros hermanos si nada más hay pleitos y contiendas y división entre nosotros? Es necesario, mis amados hermanos, entonces empezar a operar lo que tenemos en las manos. Dice esta palabra, necesitas la llave de la paz. Pídele al Señor, Señor, permite que esa paz venga a mi familia, Señor, permite que la unidad reine, Señor, pero sobre todo que tu presencia y que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, porque si tu Espíritu Santo está en medio nuestro, es el que va a redarguir, es el que va a cambiar, es el que va a transformar y es el que va a llevar vida a mi casa. Amén. La llave del amor. Hoy en día se ha perdido también eso y muchos decimos, no tengo nada. Y no tengo nada, ni siquiera amor. Ni siquiera amor. Ya no tengo amor por mi familia, ya no tengo amor por mis hijos, ya no tengo amor por mi esposo, por mi esposa. Pero mira, si el Señor aún nos permite estar juntos, es porque el amor está. Es porque está, que quizá por las circunstancias, los problemas, las situaciones, hemos pensado que se murió. Pero hoy es tiempo de tomar esa llave del amor y dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas. El amor cubre multitud de faltas, mi amado hermano, y a veces decimos, es que ya no te amo, es que no te puedo perdonar, es que no vas a cambiar. Dejemos todo en las manos del Señor. Muchas veces la medida de lo que nos acontece es nuestra boca. Porque a través de nuestra boca declaramos, tú nunca cambias, tú nunca vas a ser diferente, ya no te amo, ya no te quiero. Y con nuestras mismas palabras nosotros enlazamos la situación. Por eso es necesario, si el amor se ha terminado, si tú dices, ya no tengo ese amor en mis manos, Señor, permíteme ver nuevamente ese amor que tú has puesto en mí. Y recordemos que el amor es un mandamiento. No podemos decir, ya no te quiero. Ya no te quiero. Tú decides o no decides amar, sí, pero es un mandamiento porque el Señor dijo, me amarán a mí por sobre todas las cosas, pero también amarás a tu hermano como a ti mismo. ¿Y cuántas veces hemos dejado que el amor se vaya por la ventana, se vaya por la puerta y hemos permitido que los gritos, los insultos, los menosprecios vengan a reinar en nuestras vidas y en nuestro hogar? Es necesario, mis amados hermanos, es tiempo de mirar lo que tenemos. Y es tiempo de empezar a usar lo que tenemos. El Señor nos ha dado llaves para abrir esa puerta, para cambiar, para transformar las circunstancias. Amén. ¿Cuántos de aquí necesitamos la llave de la salvación familiar? Muchos estamos aquí y hay situaciones en casa que decimos, Señor, es que necesito que obres un milagro. Recordemos, dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no con esto quiero decir que si tú todo el tiempo estás metido y confiando en esa palabra, así va a ser.
con nuestro testimonio, con nuestro hecho, con lo que hagamos, con lo que nosotros llevemos a nuestra casa, es con lo que vamos a mirar una transformación. Y pidiéndole siempre al Señor que esa persona por la que estamos pidiendo, el Señor tenga una visitación en su vida y en su corazón, que pueda cambiarle, que pueda transformarle, para que así como nosotros lo conocimos, también le puedan conocer. Amén. ¿Qué es lo que podemos tener en nuestras manos y no darnos cuenta? A ver, mire en su mano, ¿qué tiene? ¿Qué tiene en sus manos si no se ha dado cuenta? ¿Qué tiene? Vamos a 2 de Reyes 18:20, dice la palabra del Señor. Tú dices, pero solo son palabras vanas. Tengo consejo y poder para la guerra, mas ahora, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Fíjese que nosotros en nuestras manos tenemos consejo y poder para la guerra. Yo les decía hace rato, el mundo espera con ansias la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero también dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. No el que está sentado, no el que está diciendo no tengo nada, no el que está diciendo mi familia se está perdiendo y yo no estoy haciendo nada, no el que dice mi mundo se derriba y yo no estoy haciendo nada, aquí estoy sentadito esperando que el Señor obre. No, dice esta palabra, ¿qué tienes en tu mano? Tienes el poder para la guerra. Es momento de levantarnos en el nombre de Jesús y de pelear y de conquistar y de arrancar lo que el enemigo nos ha querido quitar, mis amados hermanos. Amén. El enemigo está, mire, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y no va a devorarse a los de allá afuera, les he dicho muchas veces, va a querer devorarse a tus hijos, va a querer devorar tu economía, va a querer devorar tu familia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Señores, que no tengo nada. Señores, que no podemos salir adelante. A ver, momento, dice el Señor, en tus manos tienes consejo, en tus manos tienes ese consejo y tienes ese poder para luchar, para conquistar, para arrancar lo que el enemigo ha querido venir a derrumbar. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar como atalayas, mis amados hermanos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de decir aquí estoy sentado esperando que el Señor accione. No, es necesario que nos levantemos en el nombre de Jesús y empecemos a derrumbar toda artimaña del enemigo. Amén. En Job 12:3 dice, pero yo también tengo inteligencia como vosotros, no soy inferior a vosotros. Y quien no sabe esto, ¿y quién no sabe esto? Tenemos inteligencia. Creo que el pueblo del Señor no es un pueblo que camine con los ojos cerrados. No creo que el Señor, al menos en este lugar, ¿verdad? Y en muchos lugares, no es un pueblo que no tenga conocimiento. Dice la palabra, el pueblo perece a causa de conocimiento, pero el Señor nos ha dado el conocimiento y la inteligencia a través de la palabra para poder hacer guerra y hacer frente al enemigo, mis amados hermanos. Es necesario entonces decirle, Señor, dame la inteligencia, dame la estrategia para que yo pueda, Señor, poder traer esa restauración en mi casa. Amén. Lucas 16:28 dice, pues tengo 5 hermanos, de modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Fíjese que aparte de todo, tenemos algo hermoso y tenemos hermanos. Tenemos hermanos en Cristo que están orando, dice la palabra, que oremos unos por otros. Unos por otros. Entonces tú no puedes decir no tengo nada, estoy perdido, estoy totalmente mal, porque tienes una familia en Cristo, porque tienes hermanos. Pero para eso es necesario aprender a mirarnos como hermanos, aprender a mirarnos y dolernos por lo que está pasando nuestro hermano. Dice la palabra que el Señor está buscando intercesores. Si está buscando intercesores es porque hace falta, es porque no muchos se han levantado, muchos no se han querido levantar a decir voy a orar por mi hermana que está sufriendo, voy a orar por mi hermano que está padeciendo, voy a orar por mi hermana que tiene esta necesidad económica, voy a orar por mi hermano que tiene esa necesidad en su salud. Tenemos hermanos, entonces tenemos que aprender
a saber que en los momentos difíciles no estamos solos, no estamos solas. Tenemos primeramente al Dios Todopoderoso, al que hizo los cielos, la tierra, al que te creó a ti, me creó a mí, al que te llamó a ti, me llamó a mí, y al que dijo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Pero en medio de todo eso, dice, no están solos, tienen un cuerpo en Cristo, tienen hermanos con los cuales pueden contar. Pero ¿será que como hermanos hemos creído que tenemos al hermano que si caemos nos levanta? ¿O hemos dicho, no, este hermano, si yo le digo mi necesidad, más me va a pisotear y más me va a ir a ponerle limón en la herida? Porque a veces decimos, ¿para qué? ¿Para qué pido ayuda? Si lo único que voy a conseguir es que me menosprecien, que me juzguen, que empiecen a murmurar de mí, cuando en realidad la labor de un hermano es levantar. La labor de un hermano es, aquí está mi mano, si te puedo ayudar, aquí está mi mano, si estás caído yo te ayudo, yo te levanto. Pero ¿será que eso lo hacemos de esa manera? Pero bueno, vamos a entrar al tema. Vamos a mirar en la escritura que hay personajes que tenían cosas en sus manos y que las usaron, y que ellos son ejemplo para nosotros, para poder usar también lo que el Señor nos ha dado. Y todos tenían grandes cosas, pero también tenían limitantes, como tú y como yo. A veces decimos no podemos, no voy a poder, no voy a salir. Pero cuando tú te cambias el chip, te pones la mente de Cristo y dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces es cuando vamos a poder mirar la mano del Señor, trayendo bendición, trayendo esa sanidad, trayendo esa restauración. Amén. Dice en Jueces 6:11, y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Mire, aquí primero Gedeón, ¿qué era lo que veía? Miraba lo que no tenía, ¿verdad? Miraba los problemas, miraba las circunstancias. Y mira este Gedeón en medio de la crisis, ¿qué es lo que estaba haciendo? Dice que estaba escondiendo el trigo de los madianitas, de ese pueblo que quería destruirlos, ¿verdad? Que quería conquistarlos. Pero sabes, el Señor no miró eso, sino lo que el Señor miró y le quiso hacer mirar, es que miraba que en decirle, mira Gedeón, no estés gastando tus fuerzas en esconderte, no estés gastando tus fuerzas en esconder lo que tú tienes, mejor usa estas tus fuerzas para salir y defender a tu pueblo. Usa estas fuerzas para salir contra el enemigo, usa estas fuerzas para que con estas fuerzas, en lugar de que él venga y te ataque, tú salgas en el nombre del Señor y puedas obtener una victoria. ¿Qué estaba mirando Gedeón? Él miraba el ataque de los madianitas. Él miraba y decía, mi familia es la más pobre, mi familia es la más necesitada, mi familia no vamos a poder hacer nada. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y también decía, yo soy el menor de la casa, yo soy chiquitito. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo contra ese ejército? ¿Qué puedo hacer yo contra esos madianitas? Mas sin en cambio el Señor le enseñó que fuera con esas sus fuerzas, pero sabiendo que él iba a tomar el control de todas las cosas. Todo lo contrario de un David, ¿verdad? Que un David que él no se miraba pequeñito, que él no se miraba que era un niño, que él no se miraba que tenía limitantes, sino que al contrario, aun cuando ese pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba amedrentado, todo ese ejército de Saúl,
estaban mirando un gigante enorme en su vida. Estaban mirando un gigante que los amedrentaba de día y de noche, que los insultaba, que los menospreciaba, que los humillaba. Mas sin en cambio, ese David miró todo lo contrario. Él miró lo que el Señor había puesto en sus manos. Dijo: tengo una onda, tengo unas piedras y con esto, pero sobre todo yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo voy a hacer frente a ese gigante y voy a mirar una libertad para mi pueblo. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer eso. Estamos mirando al gigante y decimos: no voy a poder contra esta enfermedad, no voy a poder contra esta escasez, no voy a poder contra este miedo, contra este temor, contra esta circunstancia que se me ha venido encima. Cuando el Señor te dice hoy: mira lo que tienes, tienes piedras, tienes la palabra, tienes el escrito está. A Jesús lo quisieron tentar, mas sin en cambio Él ocupó las piedras. Dijo: escrito está, escrito está. Entonces, ¿por qué nosotros dejarnos amedrentar por las situaciones o las circunstancias que estamos pasando y que estamos padeciendo? Cuando el Señor te dice que no te he dicho yo, que te esfuerces, que seas valiente, que salgas en mi nombre, porque yo te voy a dar la victoria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que mirar. No mires tu problema, no mires la circunstancia que estás viviendo. Mira a quién tienes de tu lado: al Rey de Reyes y Señor de Señores. A quién tienes de tu lado: al Todopoderoso, al que no ha perdido ninguna batalla, al que te llamó a ti, me llamó a mí y hoy quiere que tengamos una libertad. No mires lo que no tienes, mira todo con lo que el Señor te ha bendecido. Lo principal es saber que el Señor nos ha llamado como pueblo suyo, que el Señor nos ha llamado como hijos suyos, que el Señor nos ha llamado como un ejército para conquistar, mis amados hermanos. ¿Qué problemas estás viviendo el día de hoy? ¿Qué circunstancias estás pasando de decir: no tengo, no puedo? ¿Qué caso tiene? Hoy el Señor te dice: mira lo que he puesto en tus manos. He puesto fe, he puesto bendición, he puesto promesas. Es hora de que empieces a activarlas. No camines por vista, camina por fe. Camina conquistando día con día, sabiendo que el Señor te tiene bajo sus alas. Amén. Vamos a orar. No sé cuántos de aquí quieran orar, cuántos quieran entregarle al Señor sus cargas, sus preocupaciones, sus temores, sus aflicciones. De decir: Señor, es todo lo que he mirado, todo esto que me aflige, que me atormenta. Pero hoy el Señor quiere que tú salgas diferente. Quiere